noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Esta noche hablaremos de una ley muy importante para nuestro país, la ley de desaparición forzada. Este proceso ya muy largo, un proceso muy largo para llegar a este punto, no es la parte final, pero estamos cerca finalmente de que México tenga un marco legal en esta materia más amplio del que tenía hasta hace, hasta este momento, digámoslo así. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos de San Lázaro aprobaron esta legislación que crea también el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre otras cosas. Hablemos de ello y agradezco mucho a nuestros invitados que estén aquí para estar, pues, precisamente en la revisión de este asunto que hoy tuvo un paso más. Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, gracias por estar aquí, Edgar, gracias nuevamente. Bienvenido a este espacio. Gracias, Armando Luna Canales, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado federal. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A los dos, gracias. Bueno, inicio planteando, Armando, qué es lo que hoy tenemos a la mesa. Un marco legal que está a punto de finalmente tener ya la fase final legislativa. ¿Qué se aprobó? ¿En qué términos se aprobó? Y vamos hablando del contenido. Bueno, justamente estamos en la etapa, prácticamente en la final. Esperemos que en próximos días podamos llevar este dictamen ya a votar al Pleno. Es un dictamen que se aprueba por la mayoría, digamos, de todas las fuerzas parlamentarias y sobre todo, diría yo, con el voto de todos los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que fuimos quienes dictaminamos este proyecto. ¿Qué incluye? Viene del Senado. Bueno, viene de más atrás incluso. Sí, pero digamos, ya en el proceso legislativo donde estamos, ya estamos en la parte de los diputados. Sí, bueno, prácticamente es un trabajo que se ha venido haciendo desde 2013, con un tramo largo dentro del Senado. Muy largo, sí. Lo recibimos al final del periodo ordinario pasado, se trabajó durante el receso y bueno, prácticamente lo estamos ya subiendo en este periodo ordinario. Y lo que contiene básicamente... No le cambiaron nada. No le movimos nada. Literalmente, como dicen los clásicos, ni una coma. Ni una coma, literalmente, ni una coma. Ni una coma, tal cual. Aunque Senado, por ahí de apoyo parlamentario nos dicen que traía algunos temas de estilo. Yo le dije, no le muevan nada. Ya veremos después cómo lo arreglamos y se ocupa. Pero creo que no debemos esperar la entrada en vigor de instituciones muy importantes, como el caso del Sistema Nacional de Búsquedas, la Comisión Nacional de Búsquedas, el registro de personas desaparecidas, un nuevo mecanismo para llegar mucho más lejos en el trámite de temas forenses, de periciales y sobre todo también incluir los servicios médicos forenses dentro de los esquemas de búsqueda. Yo creo que esto es impostergable, tenemos que ponerlo a funcionar porque hay muchísimos casos de personas desaparecidas que creo que haciendo un buen trabajo coordinado pudiéramos estar teniendo casos de éxito. ¿De qué tamaño, Armando Luna, es esto? Porque sabemos que la cifra pues es una cifra aproximada. ¿Cuál es la cifra más reciente, más actualizada, reconocida oficialmente por el gobierno mexicano y por el propio Congreso? Bueno, el último dato que yo vi es de arriba de 32,000 casos. Uf. Esto, la verdad... 32,000 casos de personas desaparecidas. Ese es el dato que está, digamos, en un compendio a nivel nacional, pero creo que debíamos tener muchísima atención y sobre todo impulsar el inicio del nuevo sistema de búsqueda para poder ubicar todos aquellos casos que en las distintas procuradurías estatales pudieran estar clasificados de otra manera, bajo algún otro tipo de delito, en actas circunstanciadas, y que esto permitiera tener la radiografía completa. Pero 32,000 casos son muchísimos y creo que eso tendríamos ya que por sí mismos ponernos a resolver estos independientemente de que pudiera haber más. Bueno, has dicho algunos de los elementos que conforman esta legislación. Edgar Cortés, bueno, esto ha sido un tema de mucho trabajo, de muchos años. Es un asunto gravísimo el que México atraviesa en materia de desapariciones forzadas y desapariciones en general. Creo que no hubiera sido posible sin el impulso de muchos colectivos, incluso sin el empuje y la presión de carácter internacional. Ha habido pronunciamientos muy fuertes a nivel internacional. Ariel Dulitskin, por ejemplo, cuando era el responsable de este tema a nivel mundial de Naciones Unidas, bueno, fue una voz permanente, muy firme, muy clara respecto a que el Estado mexicano no estaba haciendo lo necesario precisamente para tener por lo pronto y por lo menos una legislación. Bueno, hoy estamos con esto a la mesa. Edgar Cortés, ¿cuál es tu valoración de lo que hoy hay? Yo creo que mi valoración es primero que es un avance porque es un mejor marco jurídico del que teníamos. Creo que hay que reconocer que se logra por el impulso, el empuje, la perseverancia de los colectivos. Creo que tiene aspectos sin duda, como ya mencionaba el diputado, positivos. Hubo temas desde que se aprobó en el Senado que no
eran del todo satisfactorios a plenitud para los colectivos, ¿no? Estaba este tema de la Comisión Nacional de Búsqueda, se había planteado que tuviera un cuerpo especializado de policía de búsqueda que pudiera actuar de inmediato, finalmente no quedó así, o sea, la comisión hace una gestión para que otras policías coadyuven y cooperen, eso habrá que ver cómo funciona. Creo que está todo el tema de este asunto de que dentro de la ley haya quedado esta figura de personas no localizadas, ese también es un tema debatible, digamos, porque hay que reconocer que hay una realidad de personas que por distintas razones deciden ausentarse, ¿no? Eso es y entonces, claro, pero queda dentro también de este universo de personas las que hay que buscar, y entonces también tiene el riesgo de que haya que invertir en estas búsquedas, posiblemente o con el riesgo de detrimento de estas búsquedas o de desaparición forzada. Creo que ese también es un elemento de preocupación. El otro era bajo quién quedaba el control de estos registros nacionales, ¿no? De personas desaparecidas, forenses, etcétera. Finalmente era si quedaban en PGR, si quedaban en otra instancia. Finalmente entiendo que quedan en PGR. ¿Queda en PGR? Queda en PGR. Era la preocupación porque seamos PGR, finalmente su objetivo, digamos, como institución es la investigación del delito. Y no necesariamente es una institución que siempre le dé prioridad a la búsqueda, a salir de inmediato a buscar. ¿El tamaño del problema meritaba una cosa más específica que la PGR? Ese es un gran tema. Yo creo que tiene, y obviamente tiene vertientes para cualquier parte, pero creo que el control centralizado no quiere decir que no tengan información las otras instancias. Quiere decir que PGR será la instancia que va a gestionar toda la información. Pero creo te quedas, que yo creo que es una preocupación. Dame un segundito, Armando, si no te importa. Edgar, te interrumpí y estabas haciendo en el listado, digamos, de los puntos. Creo que esta discusión a lo que tenía que ver es a cómo darle efectividad a dos áreas que tienen que ver con el tema. Uno es a la búsqueda, que supone una reacción inmediata, poner en operación una serie de cosas para tratar de ubicar. Ya está muy claro que las primeras 72 horas son cruciales para buscar y localizar a una persona. Entonces, por eso la importancia, mientras que creo que en los hechos la investigación penal funciona mucho más lentamente. Entonces, creo que esa distinción de estos dos campos distintos y especializados, pero que tienen que tener su vaso comunicante, digamos, era parte de esta idea de que algunos de estos registros pudieran quedar dentro de Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, finalmente quedan en PGR. Creo que el punto, yo diría, de todo esto es, bueno, ya tenemos la ley, va a ser la implementación y algo que dijo el diputado. Creo que el punto crucial va a ser la coordinación. O sea, la coordinación entre las distintas áreas de gobierno y entre los distintos niveles. Porque muchas veces un problema que vemos es eso. O sea, de definir quién tiene la competencia, quién lo hace, quién no. Creo que ahí para mí va a estar el asunto ahora crucial en el tema de la implementación. La coordinación de estas distintas instancias que tienen responsabilidad en la localización de las personas. Déjenme, Edgar Cortés, Armando Luna Canales, hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de esta legislación. ¿El nombre completo de la ley cuál es? Ley General para atender la desaparición forzada, la localización de personas. O sea, sí, localización de personas. La verdad es que es un trabalenguas complejo. Sí, es un poco... Sí, así es. Pero la vamos a sintetizar. Sí, la ley de desaparición desaparición forzadas. ¿Forzadas es el concepto que está en la ley o es solo desaparición? Hay desaparición forzada y otros tipos de personas no localizadas. ¿Incluye todos los conceptos? Pues, ¿desaparición como concepto general? Sí, a ver, creo que incluye el centro, el núcleo que es la desaparición forzada, lo que preocupa a la comunidad internacional, lo que preocupa a los colectivos de manera más importante y de manera, digamos, periférica, trata los otros temas y establece mecanismos para búsqueda, para atención, para investigación. Creo que el hecho de hacerlo más general no es en detrimento, sino al contrario, fortalece el Sistema Nacional de Búsqueda. Porque también incluye y claramente especifica el tema de la desaparición por particulares, ¿no? Digamos, porque era un gran tema, sobre todo ahora cuando hay tantos casos donde la evidencia lo que te lleva es a un grupo de delincuencia organizada y no siempre tienes la claridad del nexo con alguna autoridad. Entonces, también creo que la ley ayuda porque identifica desaparición forzada tal cual y desaparición por particulares. Si quieren, regresemos, Edgar, Armando Luna, después de la pausa, seguimos hablando de esto.
Cortés, Armando Luna Canales, en esta conversación sobre esta ley de desapariciones que, bueno, pues fue aprobada en comisiones y que ya lo que se espera es en cualquier chico rato al Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Se ve difícil que le vayan a modificar en el Pleno el asunto? Bueno, ya veremos. Yo pensaría que no. Ya se aprobó en comisiones con el apoyo de todos los grupos. Y ¿fue unánime? Fue unánime. Una abstención de Morena. Sí, el diputado Cuitláhuac, él lo que planteó más bien por un tema presupuestal. Pero bueno, ¿Cuál fue el alegato ahí? Pues lo que él decía es que se iba a abstener hasta que no hubiera el dinero en el presupuesto. ¿Y no lleva dinero esta ley? Pues sí, va a llevar, pero primero hay que aprobarla y por eso la prisa de hacerlo antes de aprobar el presupuesto. ¿Va a incluirse este presupuesto que está...? Debemos de. El paquete ya fue entregado. En ese paquete que ya fue entregado, que de por sí se tiene que revisar por el tema de los sismos, claro. ¿lleva contemplado algo el presupuesto preventivamente? No, porque no estaba contemplado en el proyecto que se envió. Tenemos que hacer los ajustes. Buena parte de lo que se requiere ya está dentro de los presupuestos de PGR y de Gobernación. Habrá que hacer las reestructuraciones y la estimación que veía yo por ahí del área y de la Cámara de Diputados que hace estos estudios, hablaban de por ahí 400 millones de pesos. Hay que recordar también que el esquema transitorio es de una entrada en vigor paulatina de estas instituciones, así es que, bueno, habrá algo que empiece de inmediato y otras que lo harán durante el primer año. Antes de entrar en más detalles, Armando, te pregunté el nombre de la ley en ese momento y claramente pues no está fácil. Les dije que era como un trabalenguas. No está fácil memorizarlo. Es Ley largo. General en materia de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. A ver, va de nuevo. Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Bueno, estamos Edgar, Armando, frente a un tema enorme, como sabemos. La capacidad del Estado mexicano hasta este punto, desde luego, ha sido insuficiente, ha sido rebasada por la propia realidad. Este marco legal que recién se va a aprobar, que va a tener un presupuesto indeterminado porque entramos en una fase presupuestal muy restringida por razones de la situación de los sismos y demás cuestiones. ¿Qué alcance puede tener una ley así y qué debería colocarse como prioridad? Qué horror que lo diga así, pero tenemos un acumulado de años con decenas de miles de casos de desapariciones, decenas de miles, 30 y pico mil si nos vamos a la cifra conservadora. Y bueno, pues ahí lo dejamos, pero los que ocurren en este momento. Entonces, ¿dónde se coloca el Estado en su sentido de urgencia para enfrentar este tema de las desapariciones en México? Yo ubicaría 3 o 4 cosas prioritarias. Creo que una tiene que ser atender de inmediato la búsqueda de personas o de denuncias de personas desaparecidas que estén sucediendo en este momento. Creo que es postrar la efectividad que se empieza a operar. Creo que una segunda tendría que ser el construir en el menor tiempo posible el Plan Nacional de Búsqueda, es decir, cómo vamos a organizar la búsqueda de esto. Pues creo que una racionalidad nacional de búsqueda. Plan Nacional de Búsqueda. Tendría que ser. ¿Eso está en la ley? Sí, contemplado. Entonces, ¿por dónde empezamos? Detengámonos ahí. Plan Nacional de Búsqueda. Eso es urgente. ¿Cómo está contemplado la ley? Digamos, está definido como que se tiene que hacer. Entonces, ¿Pero está el modo? No, digamos, está definido como los pasos. O sea, hay que hacer eso, pero no está definido el mecanismo. No, porque el sistema nacional, con esta Comisión Nacional de Búsqueda, son los que tendrían que desarrollarlo, o sea, tener un diagnóstico, tener una serie de priorizaciones, es decir, empezamos en todos los frentes al mismo tiempo, priorizamos algunas regiones. Entonces, eso creo que es parte de ese plan tendría que ser cómo vamos a, por un lado, a procesar todos los restos que se han encontrado en el último tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer para plantearlo? ¿Cómo vamos a construir una base de datos que, por un lado, incluya todos estos restos que se han encontrado contra todas las personas o familiares que están buscando para empezar a hacer estos grandes cruces. Obligados. O sea, ADN, me parece que es banco de ADN, banco de retos. Creo que eso tiene que ser un gran proceso. Y yo diría, creo que una tercera, me parece que tendría que ser lo que yo llamaría un plan de investigación criminal del tema de la desaparición. ¿A qué me refiero? Ayer estuvieron los integrantes del GIEI presentando su libro de lecciones aprendidas
pérdidas. Y una cosa que decía, creo que muy importante, dicen que un gran tema que hay que desarrollar en tema de investigación de la desaparición es la metodología, un método de investigación, donde pasemos del caso por caso a los patrones, a la participación de estos grupos delincuenciales, donde lo que estás tratando es de construir es identificar esa red y la manera como actúan, y donde puedas identificar propiamente a los delincuentes que participan, pero también a las autoridades que pudieran estar coludidas. Pues creo que ahí hay, y entonces es evidente que en ese sentido pues todos quisiéramos que se investigaran todos los casos, pero si no hay una prioridad, es decir, vamos a empezar por estos grandes casos, por elegir algunos de estos, me parece que el riesgo es otra vez que se quiera hacer todo y si no hay prioridades, el tema es que terminemos no teniendo un resultado concreto para las familias. Ahora, respecto a las atribuciones y al alcance que pueden tener las actuales instituciones del Estado, empezando por la PGR, ¿algo indica esta legislación que está por ser terminada de aprobar en cualquier momento respecto a lo que dentro del Ministerio Público tiene que ocurrir? ¿Se está contemplando una especificidad de ministerios públicos que se dediquen al tema concretamente, o se deja pues como delitos, como todos los delitos que existen, sin esta especificidad? No, se contempla áreas especializadas, pero no solo en la PGR, sino en las procuradurías o fiscalías locales. Tenemos también, y yo creo que es de los grandes méritos que tiene esta ley, que está construida desde la experiencia de las organizaciones. Tienen ellos, después de, diría yo, un peregrinar por muchísimas instancias, instituciones, ellos han ido sugiriendo muchos de los mecanismos de coordinación, muchísimos de los mecanismos de orden, de planificación, vienen justamente de la experiencia de las familias y de las organizaciones. Entonces creo que es de lo más valioso que tiene la ley, orientado todo a hacer una búsqueda permanente en vida, orientado también, sin duda, a investigar de manera profesional y específica este tipo de delitos, que es finalmente lo que ellos se han ido topando a lo largo de la búsqueda de sus familiares, que son los errores o las deficiencias que tiene el mecanismo actual. Sin duda se trata de que haya un área específica, se trata de que haya una mejor coordinación entre las distintas áreas, de generar una institución que de manera, digamos, vertical y horizontal coordine a todas las autoridades del país, y esto sin duda tiene que traer mejores resultados. Déjenme, Edgar, Armando, hacer una pausa y regresamos. Bueno, les adelanto un tema que me parece obligado y que va en el sentido de lo que estás planteando. En esta historia tremenda de México sobre los desaparecidos, un papel fundamental, desde luego, han jugado los familiares, los particulares que han tenido que ir a buscar por sí mismos. Hace apenas unos días en Medellín se llevó a cabo la premiación del Premio García Márquez, y bueno, pues un espléndido grupo de periodistas mexicanos presentó una serie de trabajos documentales sobre los buscadores en un país de desaparecidos, que reconocidamente en términos periodísticos tiene mucha valía, pero que retrata perfectamente esta realidad. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la futura ley, digámoslo así, o lo que está en construcción respecto a lo que ya han hecho y a lo que se estima puedan seguir haciendo en su papel de víctimas o de familiares directos de quienes han sido desaparecidos? Volvemos después de la pausa en un momento más. Edgar Cortés, Armando Luna, se nos acaba el tiempo, pero dejé ahí el tema respecto a esta gran tarea que han hecho, no sé, miles de personas en este país, los buscadores y buscadoras, llamémosle así, personas que están por sí mismas buscando y que se han convertido en expertos, autodidactas, digámoslo así. Y bueno, ¿qué dice este marco legal que está en construcción a punto de ser aprobado? Ya fue aprobado en comisiones y pronto en pleno. Uno de los principales elementos en la construcción de esta ley, en el funcionamiento del sistema, es que nada se debe hacer sin los familiares, sin las víctimas. Y justamente la ley lo recoge a través de un sistema de búsqueda que tiene un órgano ciudadano. Este comité ciudadano va a estar integrado a propuesta y con integrantes de los distintos colectivos en el país. Y esto lo que va a permitir, y creo yo es de las mejores garantías que hay, de que va a llevar un buen rumbo. La presencia permanente de los familiares en todas las tareas, sin duda, es lo que va a permitir que esto llegue, independientemente de gobiernos, de tiempos o de lo que tengamos que ver en el futuro, va a permitir que esto siga caminando. Creo que es muy importante el decirlo y verlo, porque ellos son los que han construido este mecanismo, y esto, bueno, sin duda, va a ser la garantía del éxito. ¿Qué tan felices quedaron los colectivos, según tú? Pues depende a quién le preguntemos, pero yo diría que de manera general, yo creo que bien, estamos todos conscientes que es un primer esfuerzo de
ser un esfuerzo nacional que incluya todas las áreas y todas las necesidades. Y pues bueno, esperemos que funcione lo que todos esperamos que funcione. Y si no, creo que tenemos todos la apertura y la claridad de que pueden irse haciendo ajustes. Creo que todavía en la esfera del Ejecutivo hay un buen espacio para que mediante reglamentación se puedan instrumentar y que se lleve a buen puerto. Y creo que es una muy buena ley construida con los familiares, con las mejores experiencias a nivel internacional, y sobre todo lo hicimos desde el principio en el grupo parlamentario del PRI, estar de la mano con los familiares. Eso nos ha resultado para tener un producto legislativo lo más cercano a lo que podemos decir que es pues, lo moderno y lo correcto a nivel internacional. Edgar Cortés, ¿con qué te despides? Yo diría que creo que habría que recordar... Falta el pleno, ¿eh? Yo doy por descontado que se va a aprobar, pero creo que el tema, yo creo que en general los colectivos reconocen que es un avance, que es un paso importante la ley, pero hay que recordar, la ley no resuelve la realidad ni los problemas, o sea, creo que eso es un paso importante, nadie lo duda, pero creo que va a venir ahora el tema de la implementación. Y ya tú decías, creo que uno va a ser en qué medida se van a desarrollar consistentemente estos órganos especializados de investigación, policías y ministerios públicos que sepan investigar desaparición forzada, que tengan una metodología, que generen una sensibilidad. Y que lo segundo hay que decir, o sea, estos grupos de buscadores y buscadoras estaban supliendo lo que el Estado no hacía. Bueno, no estaban en pasado, están haciendo. Supliendo. Entonces yo, ojalá, y creo que un indicador de éxito es que no tengan que hacerlo. ¿Por qué? Porque las autoridades lo están haciendo bien y están entregando resultados. Me parece que eso tendría que ser como la expectativa y un parámetro de medición de si este primer paso lleva a un buen resultado, que en el fondo lo que son las familias quieren es saber qué pasó y dónde están sus familiares. Absolutamente, bueno, ese es el tema principal. Dices, vamos a ver cómo se instrumenta, cómo se implementa. ¿Qué mecanismos, qué métrica, qué metas, qué objetivos a corto, mediano y largo plazo se han planteado para que esto se note, se sepa? Bueno, lo más importante es que empiece a funcionar en lo inmediato. Creo que el inicio del funcionamiento de estas instituciones, como decíamos, son varias y funcionan en distintos espacios. Creo que van a permitir que veamos resultados, esperemos lo más rápido posible. Y esto creo que nos tiene que hablar primero, una planificación correcta, la inclusión de las víctimas dentro del esfuerzo de búsqueda y la planificación del funcionamiento del sistema. Y lo que va a permitir, a fin de cuentas, es que lleguemos al mejor puerto posible, que es encontrar a las personas, castigar a los responsables de la desaparición y que no haya repetición, que no haya más desapariciones en el futuro. Pues un tema principalísimo para México. Edgar Cortés, Armando Luna, seguiremos de cerca todo esto, veremos lo que venga en el Pleno en los próximos días y bueno, todo lo que va de por medio en este asunto de primera importancia para México. Gracias a los dos por estar esta noche en este programa y a usted gracias que nos permitió acompañarle y desde luego seguiremos con el tema evidentemente.